Herbonautas, me encuentro un poquito viajando, entonces interrumpí algún tiempo de mis transmisiones, pero hoy nos reponemos porque vamos a hablar sobre la presión alta y cuáles son las causas visibles, algunas visibles y otras invisibles o desconocidas. Y va a ser importante saber de ellas porque esto nos va a decir para no hacer algunas burradas, no comer algo que nos puede subir la presión sin saber, porque hay gente que se toma plantas para bajar la presión, pero por otro lado está tomando otras plantas sin saber que suben la presión y dicen, aquella plantita no funcionó, no sirvió, la herbolaria no sirve, este consejo fue un consejo muy malo, pero nada es cierto. Lo cierto es que la persona desconocía que había alguna sustancia en alguna comida, por ejemplo, en algún medicamento, en alguna otra cosa que estaba ingiriendo y esto causaba, por otro lado, subida de presión. Y entonces, imagínense, es como acelerar un coche y poner el freno a la vez. Pues no se va a mover a ningún lado, hay que acelerar o frenar. Quiere decir, o tomar las plantas que bajan la presión o tomar las plantas que suben la presión, pero no las dos a la vez, porque se produce un conflicto fisiológico y no solamente es dañino para el organismo, sino también no resulta el resultado esperado, quiere decir, no baja la presión. Y la gente a veces culpa a la herbolaria, es que la herbolaria no es buen remedio contra la presión alta porque no me ayudó. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre las causas y vamos a entrarle a profundidad a este tema tan importante que afecta a bastantes personas, bastante más que piensan, porque la presión alta, a diferencia de otras dolencias, no duele. La presión alta no duele, es una enfermedad invisible que causa daños, pero no se percibe con facilidad. Hay que medir la presión para saber si la presión es alta o baja. Y hay que medirla en diferentes etapas del día y con diferentes actividades para saber cómo se comporta. ¿Cuáles son las causas principales de la alta presión? Bueno, la presión depende de la cantidad de agua y de sal que usted tiene en el cuerpo. También depende del estado de sus riñones. Los riñones son dos órganos que tenemos al lado del cuerpo, aquí más o menos en esta área, y son uno de los principales influenciadores en la presión alta o presión baja. También va a depender del estado de su sistema nervioso. Por ejemplo, las personas que están muy nerviosas o muy estresadas porque qué dirán las naciones extranjeras, qué dirá el jefe o jefa para que no se enoje el marido o la esposa, para atender los hijos, para ganar más dinero, para comprarse un coche nuevo y una casa nueva. Bueno, todo eso sube la presión. Primero, de una manera aguda, quiere decir momentáneamente, pero si el estrés permanece por mucho tiempo, entonces la subida de presión se hace crónica. El cuerpo se acomoda en la presión alta y empieza a hacer daños en diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo en los riñones, pero también en los ojos, en el sistema cardiovascular y sistema nervioso también, porque se pueden producir pequeños derrames en diferentes partes del cuerpo que pueden causar pequeños o grandes problemas. También el estado de los vasos sanguíneos influye a la presión alta o baja, y los niveles hormonales, tanto en mujeres como en hombres, pueden influir al estado de su presión. También es muy importante el estado de las paredes de las venas y de las arterias, porque estas deben de mantener una cierta flexibilidad. Imagínense que la pared es algo así como un globo que va a ir aumentando o disminuyendo su tamaño dependiendo del flujo sanguíneo. Pero si la pared es rígida y aumenta la presión por alguna actividad, por ejemplo, entonces no se expande correctamente
Y eso causa una doble subida de presión, una por la actividad y la otra por la inflexibilidad de las venas y de las arterias. Quiere decir, debemos cuidar bastante nuestras venas y arterias porque ellas hacen trabajo 24 horas durante todita nuestra vida. Hay algunos factores agravantes, a factores que empeoran de manera importante la presión alta o la hipertensión. Si es usted una persona obesa, ¿cómo puedo saber si soy obeso? Bueno, simplemente calculo algo que se llama índice de masa corporal. ¿Sí? Toman su peso, su altura, su edad, su sexo, buscan en internet índice de masa corporal y buscan una calculadora de índice de masa corporal, que es un cálculo muy sencillo y le va a dar un número, y este índice lo buscan en la tablita de índice de masa corporal correspondiente a su edad, a su sexo, y se dan cuenta en números, en porcentaje, qué tanto obesos o obesas son o qué tanto bajo peso tienen. Eso es muy importante para saber más o menos. Uno puede decir, pues sí, yo soy un poquito gordito, pero en realidad este poquito gordito o poquito gordita puede sobrepasar 20, 25, 30, 40, 50, 60 kilos. Y subjetivamente la persona dice, pues soy gordito, pero no soy obeso. ¿Cómo voy a ser yo obeso si hay personas más obesas? Bueno, siempre hay personas más obesas y siempre hay personas más flacas. Y para eso debemos de calcular índice de masa corporal para darnos cuenta cómo andamos en números, en porcentajes. Y a partir de ahí medir este índice de masa corporal, que es simplemente pesarse y hacer el cálculo de nuevo para saber si vamos mejorando o empeorando. Eso es muy importante. El que no mide no existe. Así es que, queridos y queridas herbonautas, hay que aprender a medir algo, un poquito, para saber si vamos bien o regresamos. También con frecuencia las personas que están estresadas, como ya dijimos, o ansiosas o deprimidas, también pueden tener variaciones importantes de presión. Personas que fuman tabaco es muy dañino para el organismo. Es muy malo para el sistema circulatorio porque endurece las venas y las arterias y hace precisamente ese efecto que describí y suben la presión. Los que fuman dicen, yo fumo muy poco, yo fumo una cajetilla diaria. O yo fumo muy poco, yo fumo 3 cigarros diarios. O yo fumo 5 cajetillas diarios. Bueno, hay que saber cuál es el grado del fumador, de cada fumador, y empezar a hacer acciones importantes, rápidas, decididas, sobre todo decididas en cuanto a voluntad, pedir ayuda, buscar grupos que están quitándose la fumada o que están quitándose el alcohol y reducir y eliminar esos dos hábitos que son altamente predisponentes para presión alta. Entonces, quien toma un traguito a la semana, una media copita de vino tinto, no le pasa nada, absolutamente nada. Al contrario, va a añadir al cuerpo algunos flavonoides, que son unos antioxidantes que ayudan a flexibilizar las venas y las arterias, las paredes. Pero quien se echa una botella diaria y entonces seguramente va a llegar a un endurecimiento importante del sistema venoso y también va a afectar su hígado. Quien fuma demasiado, entonces sepan que también no solamente va a dañar sus pulmones, que es alguna consecuencia lógica, sino también van a dañar su hígado, que es el principal desechador de los tóxicos de nuestro cuerpo. Ahora, quien no fuma y no toma, muy bien, excelente, felicidades, pero si toma demasiada sal, entonces se predispone para tener presión alta.
¿sí? Las personas que llegan a un restaurante y luego buscan un salero. Y es más, reclaman con el dueño, oh, pues que no pusieron salero, tráigame sal, ¿verdad? Y ponen sal como si estuvieran abonando un jardín de 10 hectáreas, ¿verdad? Y entonces esta cantidad de sodio empieza a elevar automáticamente la presión y daña también de una manera primero temporal y luego permanente a los riñones. Y esto a su vez sube más la presión, hace el cuadro de hipertensión. Si tiene un antecedente familiar de hipertensión arterial, entre sus parientes directos, por decir mamá, papá o hermanos, así un lazo directo, entonces sepan que deben cuidarse con un poquito más de atención, deben de saber que están hablados, que tienen una predisposición genética, tener hipertensión. Y entonces hay que cuidar más al cuerpo, hay que redoblar los esfuerzos y hay que evitar precisamente los factores agravantes que estábamos mencionando. Pero si tiene diabetes mellitus tipo 2, sepan que tienen un factor agravante muy importante, entonces hay que cuidar especialmente, así subrayado especialmente, su presión, porque diabetes se asocia directamente con la hipertensión. Ahora, ¿cuáles son los valores? ¿Cómo podemos saber si tengo o no tengo hipertensión? Bueno, los valores crónicos por encima de 90 a 140, quiere decir la presión sistólica, diastólica, debe tener una proporción y debe cumplir con ciertos valores. Entonces, si están por encima de 90 a 140, durante mucho tiempo. No vale comparar si están corriendo una carrera de maratón o están haciendo un trabajo manual muy fuerte, ¿verdad? Y se miden la presión y están por encima de 90 a 140. No pasa gran cosa, pero si se levantan en la mañana y miden su presión y tienen más de 90, más de 140, entonces poner las antenas y buscar cuáles son las causas. Y a veces las causas son muy sencillas de detectar. Les voy a mencionar algunas causas, algunas comidas que pueden causar la presión alta. Por ejemplo, los cubitos de caldo. Esos típicamente suben la presión. Las sopas comerciales, las sopas en sobrecitos preparadas, pueden tener diferentes nombres. Algo que dicen, vierta este sobrecito en el agua y caliéntelo y va a tener una sopa instantánea. Bueno, eso es un paso directo a la presión alta. Pero también algunas comidas muy ricas, por ejemplo, bacalao salado, por el contenido de sodio, aumenta la presión. También el tocino de cerdo, cualquier salami, caviar, pizzas, bacon, queso azul, los quesos añejados, los quesos que tienen contenido de diferentes mojos, diferentes hongos o diferentes, organismos que transforman el queso en alguna exquisitez. Bueno, estos quesos azules suben la presión, pero también el ketchup también sube la presión, jamón serrano, las aceitunas, porque esas se utilizan en su proceso, en su maceración, se procesa en sal. Y entonces contiene gran cantidad de sal, aunque no sepa muy salado, contiene gran cantidad de sodio. También el jamón cocido, o sea, jamón en cualquiera de sus formas, queso manchego, papitas fritas son un veneno bárbaro para personas con hipertensión. Un consumo muy seguido o muy frecuente de papitas fritas comerciales produce
alta presión. Si se les antoja de plano comer papitas fritas, bueno, cojan una papa bien lavada, hagan bien un ralladito, ¿verdad? Unas rueditas, y lo ponen un poquito de aceite de olivo, ponen poquito o nada de sal, y así van a tener la seguridad que van a tener un alimento sano, rico, lo que se les antojó, y sin peligro de subir la presión. Pero muy poquitos saben que también los frutos secos pueden subir de manera importante la presión sanguínea. Y los embutidos, como ya dijimos, todo el embutido sube la presión. ¿Cuál es la dosis diaria de sal que debemos de mantener en nuestro cuerpo? Es importante comer sal, pero es importante saber cuál es la dosificación. Y la dosificación son 2 gramos diarios. Hagan la prueba, pongan una pesa, pongan 2 gramos de sal y van a ver que es muy poquita cantidad. Entonces, sí, a lo largo del día empezar a comer comida comercial y papitas y frutos secos y cacahuates salados, entonces comen muchísimo más que 2 gramos y están dañando directamente a sus riñones y también están afectando su presión, están produciendo artificialmente la presión alta. Si esto dura mucho tiempo, semanas, meses, años, entonces van a tener hipertensión o presión alta crónica y van a tener que buscar un médico. ¿Cómo se produjo eso? Bueno, se produjo a partir de una inconsciencia sobre lo que comemos. Y luego hay algunos fármacos que se utilizan para otras cosas que no tienen nada que ver aparentemente con la presión alta, pero producen hipertensión. Por ejemplo, paracetamol soluble, que es una medicina que a veces hay personas que lo toman como si fuera un dulce, ¿verdad? Dice, es que me dolieron los dientes o me dolió el músculo, me voy a tomar un paracetamol soluble, el burbujeante. Cuando lo ponen en una agua, empieza a burbujear, empieza a solubilizarse muy rápidamente. Y entonces ese tipo de medicamentos en general, todos los medicamentos efervescentes, podemos decir, producen presión alta. También las tabletas efervescentes de calcio o de zinc, ibuprofeno soluble, metoclopramida, el popular Primeran, pero también aspirinas efervescentes y algunas vitaminas efervescentes, vitamina C efervescente. Todo lo que es efervescente va a producir aumento en nuestra presión sanguínea. Y entonces hay personas que dicen, pero yo como muy sano, yo como puras verduras y frutas, pero ¿cómo a mí me dio presión alta? Entonces si empiezan a escarbar en la vida de la persona, se van a dar cuenta que se toma un paracetamol soluble diario o una vitamina C efervescente diario, disque para vitaminarse y para tener mejor suplementación vitamínica, pero esta vitamina C efervescente está produciendo hipertensión en su cuerpo. Interesante. Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos arreglar el problema del exceso de sal en nuestra vida diaria. La primera sugerencia es utilizar sal del mar, no utilizar sal fluorizada, sal comercial, sino sal del mar. O si pueden conseguir sal de Himalaya rosa. Esta contiene, igual de la sal del mar, cloruro de sodio, quiere decir la sal, pero en muy poca cantidad, y también contiene sulfato, calcio, potasio, magnesio, hierro, yodo y muchísimos más microelementos que ayudan al desarrollo de un cuerpo sano. Así es que es muy diferente utilizar sal de Himalaya rosa que una sal comercial. Mientras que la sal comercial conduce al cuerpo a la hipertensión, predispone el cuerpo a la hipertensión, la sal de Himalaya rosa no es tan dañina y en pequeña cantidad puede utilizarse.
Y para quienes tienen ya la hipertensión, pueden buscar o pueden tener diferentes sugerencias para hacer sustitutos. Aquí les preparé algunas recetitas fáciles. Por ejemplo, pueden moler laurel, nuez moscada, un poquito de pimienta, poco, porque la pimienta puede subir la presión. Salvia es excelente porque baja la presión. Tomillo, ajo, baja la presión, excelente también. Cebolla. Muy poco de orégano o romero. Hacen un polvito, una mezcla, y eso lo pueden utilizar en lugar de sal. También pueden utilizar curry en polvo, eneldo, mostaza, un poquito de zumo de limón, poca pimienta, y hacen una mezclita y pueden añadirle sabores interesantes que dan la impresión de que haya una presencia de sal sin que haya alta presencia de sodio, que es la sustancia o el elemento que es dañino o causa presión alta y es dañino también para los riñones en exceso. También podemos hacer una mezcla de salvia, eneldo, canela, estragón, albahaca o perejil. Todo en seco, lo mezclamos en partes iguales o podemos hacer nuestra receta secreta y entonces lo molemos en una moledora de café. Quienes no tienen moledora de café pueden hacer la molienda en una licuadora sin agua, lo pueden poner ahí. O pueden simplemente desmenuzarlo con los dedos y añadirlo a sus sopas de verdura, a los guisaditos. Y eso da un sabor excelente. La comida no sabe desabrida, porque de lo que más se quejan quienes tienen prohibición de consumir sal. Dicen, es que la comida no me sale. Y tienen una bárbara gana de comer cosas saladas. Mientras más le dicen, más ganas de solo salado tienen. Y entonces aquí podemos, digamos, suplir, podemos disfrazar un poquito el sabor. Es interesante, sabe rico, pero no contiene altas cantidades de sodio. También podemos hacer una mezcla de ajo, cebolla, cebollín, albahaca, comino, laurel, tomillo, orégano, perejil, mejorana. Hacer una mezcla como si fuera una sal y lo ponemos dentro de un salero y lo ponemos en la mesa. Entonces la regla básica es desaparecer el salero de su mesa y utilizar más que todo plantas que contienen diferentes sales o una pequeña parte de sodio que no perjudican nuestro cuerpo y dan sabor a las comidas. ¿Cuáles son las plantas más comunes que suben la presión? Por ejemplo, jengibre, Gingiber officinalis, castaña de Indias, Aesculus hippocastanum, orégano, Origanum vulgaris, Hipericum perforatum, cebolla, pimienta negra. Por ejemplo, si hacen una comida donde ponen bastante pimienta negra y entonces sabe rico, ¿verdad? Sabe rico, pero sube la presión. También si ponen demasiado cebolla o comen demasiado cebolla, entonces puede subir la presión. Si se aplican una crema de castaña de Indias que se utiliza generalmente contra los varices y contra las venas resaltadas, entonces también puede subir la presión, sobre todo si lo ponen en mucha superficie de su cuerpo. O si toman un té de hipérico, entonces también puede subir la presión. Esas son las plantas más comunes, pero hay más. También las personas que toman demasiado alcohol, como lo mencionamos, pero también las personas que toman demasiado café. Hay personas que acostumbran en su trabajo tomar 4, 5, 6, 7 tazas, 8 tazas diarias de café. Toman café cada hora. Pero también hay personas que solamente empiezan su día con un café y luego durante el día no toman nada. Esas personas probablemente no van a tener gran problema en su presión alta, pero las personas que abusan de café van a generar en su cuerpo la hipertensión.
El té puede ser exactamente lo mismo. Té negro me refiero, no me refiero a los tés herbales, porque esos dependen del contenido de las sustancias en cada hierba. Pero también el peyote, la Lophophora williamsi, una cactácea que utilizan algunos indígenas para alucinarse y para predecir el futuro y para espiritualizarse, puede subir de una manera importante la presión. El estrés, como ya dijimos, falta de ejercicio y sedentarismo. Las personas que están sedentarias y no hacen nada todo el día, esas por definición van a tener presión alta. Así es que el ejercicio moderado es muy recomendado para mantener una presión en sus límites. Dieta alta de sodio, por ejemplo, tomar bastante sal, como ya dijimos, pero también tomar bastante agua de coco, porque el coco, la palma de coco, es un hiperacumulador de sodio. Entonces, si se toman 2 o 3 aguas de coco diarias, van a subir de manera importante su presión. Si lo hacen durante muchos años, van a producir hipertensión. También todo tipo de mariscos y algas marinas contienen sodio y entonces suben la presión. Y del tabaquismo ya hablamos. Ahora vamos a hablar sobre las sustancias naturales que pueden subir la presión. Por ejemplo, hidrastina, que está en Hydrastis canadiensis, o planta que se conoce como sello de oro. Hidroquinona, que está en diferentes plantas, por ejemplo, Artostaphilus uva ursi, en orégano, pero también en la pera, también en la milendrama. Entonces, hay que tener cuidado. Las personas que acostumbran comer mucho orégano y hacerse mucho té de orégano pueden causarse presión alta. La famosa moringa, que algunos dicen que es el árbol de la vida y que es árbol muy bueno en todo, también contiene una sustancia que se llama moringuina, y la moringuina sobre todo está presente en la corteza, pero en pequeña proporción también en toda la planta. Así es que pasarse de dosis de moringa puede producir a la larga presión alta. Piperina presente en pimienta negra, eso ya lo mencionamos, sube de manera importante la presión. También la triptamina en Tecomastans, la planta conocida como tronadora, que se utiliza para bajar el azúcar en la sangre, pero también sube de manera importante la presión. Tiramina, que está en la cebada o en los cítricos, verbacocida, que está en sésamo, pero también en la Echinacea purpúrea. Dopamina sube de manera permanente la presión. Por ejemplo, dopamina que está presente en la parte blanca interna de plátano, por ejemplo. En el aguacate también sube la presión. Cacao sube la presión y verdolaga también sube la presión. No de manera importante, pero sí la sube. Efedrina es una sustancia que se presenta en la planta del género Ephedra. Todas las efedras suben la presión. Hidrastina en Hydrastis canadiensis, lobelina en lobelia. Las lobelias son normalmente plantas que no se utilizan en la herbolaria directamente porque tienen grado de toxicidad. Pero puede ser que alguien reciba un consejo, dice, hazte un tecito de lobelia porque te va a ayudar. Bueno, sepan que le va a subir presión de manera importante. También la pelletierina, que es una sustancia presente en la Punica granatum, en el granado, en la granada, en la piel de la granada y también en la corteza del arbolito de granada. Fitalacotoxina es presente en Phytolacca decandra, una planta muy importante en la herbolaria, pero sepan que también sube la presión. Y sodio en cualquier de sus formas puede estar presente en diferentes plantas acumuladoras de sodio. Por ejemplo, la lechuga es acumuladora de sodio. Fucus vesiculosus, que es una alga marina que se utiliza a veces para suplementarse del sodio, también contiene gran cantidad de yodo.
y no es muy buena para las personas hipertensas. Los olivos, como ya lo mencionamos, coco y algunas otras plantas que contienen alta cantidad de sodio. Plantas que bajan la presión. Las plantas que bajan la presión tienen principalmente algunas características. La primera son las plantas vasodilatadoras. Quiere decir que aumentan el tamaño de nuestras venas y arterias y ayudan a bajar la presión. Pero también hay plantas con especial función de hipotensoras. Todos los diuréticos van a bajar contenido de sodio en el cuerpo y en consecuencia van a bajar la presión. Quiere decir, si nos tomamos un diurético, por ejemplo, un pelo de elote o una cola de caballo o una agua de Jamaica, nos va a bajar la presión. También las plantas antitrombóticas que destapan las venas, por ejemplo, como ajo, pueden bajar la presión de manera importante. Así es que la famosa cura tibetana, que utiliza pequeñas dosis, gotitas diarias en aumento de ajo, de una tintura de ajo, ayudan de manera importante a bajar la presión. Y las plantas relajantes. Las plantas relajantes son muy importantes porque ellos ayudan a bajar el nivel de cortisol, adrenalina, que son dos, no todos, pero dos de las hormonas más importantes junto con dopamina que pueden subir la presión y pueden causar la hipertensión en el organismo vivo. Pues ahí está, aquí lo tienen mis queridos y queridas herbonautas. Tienen algunas pistas importantes cómo manejar su presión sanguínea, cómo prevenir la hipertensión y cómo vivir sanamente, solamente haciendo un poco de conciencia sobre cuáles son las plantas que pueden subir la presión sanguínea y que pueden causar un desequilibrio en esta importante parte de la fisiología. Si les gustó el video, pónganle clic, me gusta, inscríbanse a mi canal Remedios Naturales Comenius. Si les parece importante la información, pueden compartir el video con quienes le pueden ayudar en su vida. Y también déjenme sus comentarios, me interesa saber lo que piensan, cómo hacen para bajar la presión alta, cómo se previenen y cuál es su experiencia con las plantas. Así podemos intercambiar ideas y aprender todos unos de otros y se hace un importante intercambio de información. Les mando un abrazote desde donde esté, porque estoy muy lejos para algunos y muy cerca para otros. Y también les mando saludos cordiales y bendiciones. Chao, hasta la próxima.